Ahora vamos a comenzar a hablar de la nucleosíntesis primordial. Este es el proceso por el cual los elementos más pesados que el hidrógeno comienzan a formarse en el universo primitivo, fundamentalmente de deuterio, helio, algunas trazas de litio y unas trazas muy pequeñas de elementos más pesados que el litio. La mayor parte de los elementos más pesados se van a formar en mucho tiempo después en fusiones nucleares en los núcleos estelares, y los elementos aún más pesados que el hierro se van a formar en explosiones de supernovas y por otro tipo de eventos. En el universo primitivo, sin embargo, se forma todo el hidrógeno que hay en el universo, gran parte del helio y, como decíamos, algunas pequeñas trazas de elementos más pesados. Vamos a comenzar primero con las condiciones iniciales. Esencialmente necesitamos dos ingredientes fundamentales para formar los núcleos de los elementos, y estos son protones y neutrones. Los protones y neutrones tienen más o menos la misma masa, alrededor de 940 megaelectronvolts, por lo que muy rápido se vuelven partículas no relativistas. Ya para un tiempo de alrededor de 10 a la menos 6 segundos ya han dejado de ser partículas relativistas, lo que equivale a una temperatura de alrededor de 10 a la 13 Kelvin. Sin embargo, se siguen manteniendo en equilibrio termodinámico con el fluido relativista, con el fluido, con el plasma de fotones y de partículas relativistas a través de la interacción débil mediante esta reacción. Básicamente una reacción donde protones y electrones reaccionan para producir neutrones y neutrinos, y donde neutrones y positrones reaccionan para producir protones y antineutrinos esencialmente. Y este proceso, estas reacciones se mantienen en equilibrio, mantienen en equilibrio termodinámico a estas especies hasta alrededor de una temperatura de 0.8 megaelectronvolts. Podemos ahora escribir la densidad por número de los nucleones, los neutrones y protones, mediante esta ecuación, que es la que ya vimos antes para partículas no relativistas, y que básicamente depende de la masa del nucleón, la temperatura y el potencial químico. Aquí ya hemos sustituido el valor del factor de degeneración de spin para neutrones y protones, que es igual a 2. Para simplificar un poco la ecuación, vamos a definir una nueva variable Q, que es esencialmente la diferencia entre las masas del neutrón y el protón. La diferencia total es de alrededor de 1.29 megaelectronvolts. Como vemos, es mucho más pequeña que, que la masa total de las partículas de las que estamos hablando. Recordemos que era alrededor de 940 megaelectronvolts. Y por eso hacemos la aproximación también de que la masa del neutrón y la masa del protón son esencialmente iguales, para simplificar aún más la ecuación. Y haciendo esas suposiciones nos queda que el cociente de la densidad por número de neutrones y protones se puede expresar de esta forma. Esencialmente todo el término eh, eh, que va en función de la masa y la temperatura, la 3 medios, desaparece, se cancela entre neutrones y protones por la aproximación que estamos haciendo aquí, y nos queda solo el término exponencial, que va a quedar en función de la diferencia de masas Q, la temperatura y la diferencia entre el potencial químico de los neutrones y protones. Sin embargo, como habíamos dicho antes, la diferencia de potencial químico de los electrones y los neutrinos debe ser muy cercana a cero, o es muy cercana a cero, y por el hecho de que tenemos este tipo de reacciones, también la diferencia de potencial químico entre neutrones y protones se puede aproximar bien como cero. Entonces, finalmente podemos aproximar el cociente de densidad por número de neutrones y protones solo al exponencial de menos Q sobre T. Esta reacción, decíamos, se mantiene de modo bastante eficiente durante bastante tiempo, hasta que la temperatura empieza a decrecer hasta el orden de 1 megaelectronvolt, que es más o menos la diferencia de masas entre protón y neutrón. Y en ese momento
cuando la reacción deja de ser eficiente, la densidad por número de los neutrones comienza a bajar relativa a los protones, y esto se debe a la ligera diferencia de masa que tiene el neutrón respecto al protón. Esto es lo que decíamos. Y recordemos que las partículas más masivas, su densidad comienza a decrecer exponencialmente en función de la masa, en cuanto comienzan a estar fuera de equilibrio. La razón por la que no se vuelve aún más grande la diferencia entre el número de protones y neutrones es porque alrededor también de esa energía, un megaelectronvolt, los neutrinos se desacoplan del fluido general, del fluido cósmico, digamos, dejan de tener equilibrio termodinámico con el plasma de radiación y partículas relativistas, y en ese momento la reacción que tenemos aquí deja de ocurrir esencialmente, y en ese momento se desacoplan los neutrones y protones del fluido cósmico y se congela su densidad por número. Su densidad por número llega al estado de freeze out del que hablábamos antes. Y esencialmente el cociente de densidad por número de neutrones y protones se congela a un valor de 0.2. Esto es que el número de neutrones es alrededor del 20% del número de protones en ese momento. Sin embargo, los neutrones tienen otro problema. Los neutrones decaen por decaimiento beta. Lo cual también reduce su densidad por número. La reacción del decaimiento beta es esencialmente esta. Los neutrones decaen a protones, electrones y antineutrinos. Y en este momento podemos definir una abundancia X de neutrones, que esencialmente es el cociente del número de neutrones sobre la suma de los números de neutrones más el número de protones. Y la evolución de la abundancia estaría dada por esta ecuación, una exponencial que iría con el tiempo cósmico partido por el tiempo de vida media de los neutrones debido a esta reacción de decaimiento beta. En este caso, la vida media de los neutrones está dada por este número, 887 más menos 2 segundos. Y entonces vemos que muy rápido deberían decaer la mayor parte de los neutrones. La única razón por la que todavía hay una gran cantidad de neutrones en el universo, y la única razón por la que hay elementos más pesados que el hidrógeno en el universo, es que antes de que llegue la vida del universo a ese tiempo, a los 887 segundos, la mayoría de los neutrones ya se han mezclado, digamos, ya han producido los núcleos de helio, que ya se han fusionado en los núcleos de helio para formar esencialmente esa partícula helio, y esto estabiliza su número esencialmente. Lo cual, como vemos, es un proceso sumamente importante que vamos a ver a continuación. Si no fuera por este hecho, que el hecho de que tan rápido como antes de 887 segundos ya haya ocurrido ya la nucleosíntesis de helio, en este momento no existiría nada más que un universo lleno de hidrógeno. Es tan grande la importancia de este fenómeno. Entonces, a continuación lo que vamos a ver es justamente ese proceso, cómo ocurre la nucleosíntesis de helio y, bueno, otros elementos también un poco más pesados que el helio. Para formar un núcleo se necesitan cumplir dos condiciones fundamentales. La primera es que la temperatura del universo haya bajado lo suficiente para que corresponda a la energía de enlace nuclear del núcleo del que estamos hablando, del núcleo correspondiente, y que la densidad por número de protones y neutrones sea lo bastante alta para que se forme este núcleo. Esas son las dos condiciones fundamentales que se deben cumplir. Ahora vamos a identificar un núcleo determinado con un par de parámetros A y Z, y vamos a llamar a este núcleo
A de Z esencialmente. El número A lo llamamos el número de masa y el número Z lo llamamos el número de carga. Z es igual al número de protones que contiene este núcleo y A es igual a la suma de los protones y los neutrones que contiene el núcleo. En otras palabras, el número de neutrones es A menos Z. Debido a que en general vamos a estar considerando a estos núcleos como partículas no relativistas, ya vimos que incluso los nucleones separados, los protones y neutrones por sí mismos, se acoplan muy temprano del fluido relativista. Vamos a tener que su número, su densidad por número, va a estar dado por la ecuación que tenemos aquí, que es esencialmente la misma que teníamos en la lámina anterior. Tenemos aquí que el factor de degeneración de spin para la especie correspondiente, su masa, la temperatura del fluido y el potencial químico de la especie correspondiente. Para un núcleo determinado, el potencial químico va a estar dado simplemente por la suma pesada de los potenciales químicos de los protones y neutrones de los cuales está formado. En otras palabras, vamos a tener el potencial químico del protón multiplicado por el número de neutrones que tiene la especie de la que estemos hablando, el núcleo del que estemos hablando, y vamos a tener el potencial químico de los neutrones multiplicado por el número de neutrones que forman ese núcleo. También podemos escribir la ecuación sustituyendo la definición que acabamos de dar de potencial químico. Podemos escribir la densidad por número de la especie A de acuerdo con esta ecuación. Se dan cuenta que ahora el exponencial queda dividido en términos de la masa dividida por la temperatura, el potencial químico de los protones y el potencial químico de los neutrones. Por supuesto, con un exponencial correspondiente al número de protones y neutrones en cada caso. Y para simplificar un poco esta ecuación, vamos a definir la masa de un nucleón como Mn, y ese va a ser por definición idéntica a la masa de la especie A dividida por el número A, el número de masa A. Esencialmente vamos a dividir la masa total del núcleo que tenemos por todos los componentes que tiene el, el, el núcleo en cuestión, por el número total de protones más neutrones. O sea, vamos a asignarle a cada protón y neutrón la misma masa esencialmente. Recordemos que desde la sección anterior decíamos que la masa del neutrón y la masa del protón difieren por una cantidad pequeña, entonces podemos hacer esto para simplificar. Y vamos a vamos a despejar de la ecuación que teníamos para la densidad por número de los protones y neutrones, vamos a despejar el potencial químico correspondiente y nos va a quedar al final una expresión dada por esta otra ecuación. Ahora va a quedar en términos, como vemos, de la masa del nucleón que acabamos de definir. Va a entrar también el número de masa A y va a entrar un nuevo término que es este BA, que está definido por esta ecuación. Este BA va a ser la energía de enlace nuclear del núcleo del que estemos hablando. Y por definición está dado por la masa de los protones que tenemos en el núcleo multiplicados por el número de carga, o sea, la masa total en protones. La masa de neutrones multiplicada por el número total de neutrones. Y la masa em, total, digamos, de la especie de la que estamos hablando. En otras palabras, va a ser la suma de la masa contenida en protones y neutrones menos la masa total de la especie en cuestión. Va a ser la diferencia entre la masa del núcleo y la masa que tenemos en protones y neutrones, que es la definición de la energía de enlace nuclear o de cualquier energía de enlace en general.
Em, para trabajar en las siguientes definiciones, vamos a definir ahora una fracción por masa o abundancia del núcleo A del que estamos hablando, de la especie A, que va a ser esencialmente el número de masa A multiplicado por la densidad por número de la especie A, y esto dividida por el número total la densidad por número de bariones. En otras palabras, vamos a estar dividiendo eh, la masa total contenida en la especie que estamos considerando, partida por el número total de bariones que hay en el universo. Y el número total de bariones va a ser, por supuesto, el número de neutrones, el número de protones y la sumatoria de todas las especies nucleares de las que estemos hablando. De forma tal que la sumatoria de todas las fracciones de nucleones, de núcleos de las que estemos hablando, todas las abundancias de las que estemos hablando, sea 1 por definición. En otras palabras, la fracción de hidrógeno más la fracción de helio más la fracción de litio que produzca nuestro universo, más todas las otras especies que produzcamos, tiene que ser igual a 1. Se puede producir 0.9 de hidrógeno, por ejemplo, y 0.1 de helio, o 0.7 de hidrógeno más 0.2 de helio, más 0.1 de otras especies, etc. Esa es la idea, que la fracción que estamos definiendo aquí, en total por resultado, la suma de todas las fracciones den por resultado 1. Por eso lo dividimos entre el número total de bariones. Y ahora, haciendo una sustitución en las ecuaciones anteriores por esta definición de fracción, de abundancia, podemos encontrar esta otra ecuación que nos va a dar, en vez de darnos la densidad por número, nos va a dar la abundancia de una especie A, y que vemos que está dada en términos esencialmente de los parámetros que teníamos en las ecuaciones anteriores, en esta ecuación específicamente. Y aquí nos va a quedar, van a entrar algunos términos adicionales. Por ejemplo, va a entrar la función z de Riemann de 3, y entra la fracción de protones, la fracción de neutrones. Eta, este parámetro eta o término eta, es esencialmente el número de bariones dividido por el número de fotones en el presente. Y este número de bariones dividido por el número de fotones va a estar dado esencialmente por este valor que tenemos aquí a la derecha. Y esto es debido a que conocemos bien el número de fotones en el presente. Esencialmente lo calculamos, como vimos antes, a partir de la temperatura del fondo de radiación de microondas. Y considerando una temperatura de 2.73 Kelvin, podemos conocer con relativa precisión este parámetro eta, el cociente de bariones a fotones en el presente, y nos queda de este orden, del orden de 2.72 por 10 a la menos 8 omega bariónica en el presente, donde omega bariónica es evidentemente el parámetro de densidad cósmica de los bariones, y h cuadrada. Recuerden que ese parámetro lo podemos medir observacionalmente. Entonces, a partir de observaciones podemos deducir y a partir de saber cuánto vale la densidad por número de fotones en el presente, a partir del fondo de radiación de microondas, podemos conocer cuánto vale eta. Y bueno, con esto ya tenemos todas las definiciones que necesitamos para continuar con describiendo la nucleosíntesis primordial. A partir de las ecuaciones para abundancias que vimos en la lámina anterior, abundancias de las diferentes especies de núcleos, deducimos que debe haber una temperatura a la que llamamos TA, a partir de la cual se comienzan a producir estas especies en una cantidad importante.
Esto ya lo habíamos mencionado desde el principio necesitamos esencialmente dos componentes para la producción de núcleos. Uno es que la temperatura del universo baje hasta una temperatura que sea proporcional a la energía de enlace nuclear del núcleo del que estemos hablando, de la especie de la que estemos hablando. Y otra condición importante es que tengamos el número suficiente de neutrones y protones libres para producir la especie en cuestión. Esta temperatura TA vemos que depende, como decíamos, de la energía de enlace nuclear de A, pero también depende de eta, que como recordaremos es el cociente entre el número de bariones y el número de fotones en el universo presente. Este cociente esencialmente es una medida de la entropía por barión, y eso va a limitar también de modo importante la velocidad de las reacciones en la que van a producir las diferentes especies de núcleos. Si solo consideramos la energía de enlace, esta energía de enlace para los elementos ligeros, más ligeros, es de unos pocos megaelectronvolts, y eso equivaldría a unas pocas veces 10 a la 10 Kelvin. Sin embargo, cuando consideramos este parámetro eta, que como decíamos es una medida de la entropía por barión, la temperatura que realmente termina siendo necesaria es de 1 a 3 por 10 a la 9 Kelvin. Necesitamos que el universo se enfríe hasta esa temperatura para realmente comenzar el proceso de producción de núcleos ligeros. Cuando se llega a estas temperaturas tan bajas, la densidad por número de protones y neutrones ya es muy baja para producir reacciones directas a núcleos de elementos pesados. Ya no se pueden producir reacciones de muchos cuerpos para producir, digamos, núcleos de oxígeno o núcleos de carbono a través de interacciones de muchos protones y muchos neutrones. En realidad, las únicas reacciones que son eficientes a estas temperaturas son las reacciones de dos cuerpos. Y aquí tenemos descrita la red de reacciones que produce la nucleosíntesis primordial. Esta es la red de reacciones de dos cuerpos que nos va a dar todos los elementos ligeros que se producen en el universo primigenio. La primera de estas reacciones es la más importante de todas porque es la que inicia la cadena de reacciones, y es la reacción de un protón y un neutrón para producir deuterio y un gamma, o bueno, un fotón esencialmente. Recordemos que el deuterio esencialmente es un núcleo que tiene un protón y un neutrón. Esencialmente es una reacción bastante directa la que vemos ahí. En la segunda línea tenemos los canales para producir hidrógeno 3, que va a ser ahora hidrógeno con un núcleo de hidrógeno que va a tener un protón y dos neutrones. Este 3 es el número de masa de la especie con la que estamos trabajando. En todos los casos vamos a estar, los números que vamos a estar mencionando son los números de masa. Y vemos que el primer canal es un canal de deuterio más un neutrón, y el segundo canal es de deuterio más un deuterio, esencialmente un canal de dos deuterios. En la tercera línea tenemos todos los canales para producir helio 3. En la cuarta línea tenemos todos los canales para producir helio 4. Bueno, también en la siguiente línea seguimos produciendo helio 4. Y finalmente en la última línea tenemos los canales para producir litio 7. Aunque como vemos las últimas dos líneas tienen una mezcla ya de producción de litio 7 y de berilio 7 también. Pero bueno, esta es esencialmente toda la red de reacciones que se producen en la nucleosíntesis primordial para llegar a la producción de los elementos ligeros, que son los únicos que se producen en este momento del tiempo. Como vemos, en realidad, de todos estos elementos, el elemento más que tiene la energía de enlace nuclear más fuerte es el helio 4. Ahora les voy a pasar otra lámina donde lo podemos ver más claramente. En esta gráfica tenemos la energía de enlace nuclear
para los diferentes elementos de la tabla periódica o para algunos elementos seleccionados de la tabla periódica, entre ellos los que nos interesan a nosotros de la cadena de reacciones anteriores. Aquí vemos la energía, por ejemplo, de enlace nuclear para el hidrógeno 2, el deuterio, que es apenas de alrededor de 1 megaelectronvolt. El caso del hidrógeno 3, que es de poco menos de 3 megaelectronvolts. Y finalmente el helio 4, que es alrededor de 7 megaelectronvolts. Luego ya vemos que para el litio 8, que sería el siguiente elemento abundante en el presente, el siguiente isótopo abundante en el presente del litio, la energía ya se reduce a menos de 6 megaelectronvolts. Y lo que ocurre es que la cadena de reacciones que vimos antes esencialmente sube a través de esta trayectoria de energía, digamos, y se queda concentrada en helio 4. Y esto es porque las especies que vimos, berilio 7 y litio 7, son en general muy, muy inestables y se transforman, decaen rápidamente, como vimos en la cadena de reacciones, también podemos verlo. Vemos que el litio 7, por ejemplo, puede regresar a formar de nuevo helio 4 y que, bueno, los diferentes, por ejemplo, berilio 7 regresa a formar de nuevo litio 7 y, bueno, sabemos que hay un canal de litio 7 a helio 4. Y una de las razones para esto es que esencialmente por su energía de enlace, el helio 4 es mucho más estable que las reacciones las otras reacciones para litio 7 y berilio 7. Entonces, al final, una gran parte de los nucleones, de los protones y neutrones que tenemos van a acabar siendo partes, estando en helio 4, que es lo que habíamos mencionado antes. Gran parte de los neutrones que sobreviven hasta el presente es la razón por la que terminan atrapados en helio 4 o formando parte de helio 4. Pero bueno, regresando un poco, decíamos que la reacción más importante de toda la cadena es la primera, porque es la que inicia todo el proceso de reacciones para producir la reacción en cadena para la producción de todos estos elementos primordiales. Y podemos obtener su tasa de reacción en función de los protones libres, NP, y esta es la tasa de reacción, como decíamos, para esta primera de las reacciones de protón, neutrón para formar deuterio. Y podemos obtener también esta tasa la podemos traducir a valores mejor conocidos, digamos, expresarla de otra forma. Y nos va a quedar entonces en función de la abundancia de protones, la abundancia como la definimos en la lámina anterior, y el parámetro de densidad bariónica del universo presente. El parámetro de densidad de bariones en cero en el tiempo presente, y la constante de Hubble dividida por 100. Y vemos que esto nos va a dar una temperatura del orden de 10 a la 10 Kelvin. Entonces, vemos que esta temperatura va a estar obviamente mediada o tiene que corregirse por este prefactor, ¿no? Pero entonces esta tasa de reacción es en realidad bastante más alta que la expansión del universo en esa época. En esa época la expansión del universo es del orden de T sobre 10 a la 10 Kelvin al cuadrado. Entonces vemos que esta tasa de reacción es lo bastante alta para que se comience a producir deuterio. Y esa es la razón por la que a final de cuentas se produce. Entonces, una de las conclusiones es que para temperaturas mayores a 5 por 10 a la 8 Kelvin, se van a producir siempre la cadena de reacciones que vimos antes, se va a producir siempre en una tasa alta, en una tasa de reacción alta.
Y la abundancia, podemos derivar la abundancia de equilibrio de deuterio para lo que llamamos la temperatura de deuterio también, la podemos llamar TD, que es del orden de 10 a la 9 Kelvin. Una vez que corregimos por ese factor, el término aquí va a quedar como 10 a la 9 Kelvin. Y para la temperatura de deuterio, la abundancia de deuterio está dada por esta expresión, que vemos que depende esencialmente de las abundancias de neutrones, protones, la abundancia de bariones total, y va a ser del orden de una temperatura, va a tener una temperatura del orden de 2.22 megaelectronvolts. ¿Y por qué es importante esta temperatura de deuterio? Porque esencialmente esta temperatura es a la cual podemos decir que comienza o que ha ocurrido la nucleosíntesis primordial. Esta temperatura en el universo corresponde a unos 100 segundos y ese sería el tiempo en el que ocurre la nucleosíntesis primordial. Probablemente recuerden un famoso libro de Weinberg que se llama Los primeros 3 minutos, que justamente habla del proceso de nucleosíntesis primordial. Y es que después de estos 100 segundos iniciales, las reacciones que vimos antes, la cadena de reacciones, comienza a ocurrir muy rápidamente. Y para los primeros 3 minutos ya se ha terminado completamente la producción de todos los núcleos todos los núcleos ligeros que vimos en esta cadena de reacciones. Bueno, también podemos escribir la la abundancia de helio, que siempre se simboliza como una Y. Y esta abundancia de helio va a ser esencialmente la abundancia de helio 4, que es lo que decíamos, esencialmente es el tipo de helio, que es el isótopo de helio que se va a producir en la cadena de reacciones que vimos antes, y está dada por la expresión que tenemos aquí, que vemos que depende de la densidad de neutrones, densidad por número de neutrones y protones esencialmente. Y todo esto va a estar dado, tiene un subíndice D, porque se refiere a la temperatura de deuterio, TD, de 10 a la 9 Kelvin. Entonces nos va a interesar la densidad por número de neutrones y protones a la temperatura del deuterio, o de producción de deuterio esencialmente, que es de 10 a la 9 Kelvin. Entonces, para resumir, lo que vemos es que a unos 100 segundos, cuando el universo tiene una edad de unos 100 segundos, es cuando comienza a desencadenarse esta cadena de reacciones con la producción de deuterio. Y antes de los primeros 3 minutos se ha concluido completamente la producción de todos los elementos ligeros, esencialmente deuterio, hidrógeno 3 y helio 4, y una pequeña cantidad de litio, que es lo que sobrevive. Litio 7, que luego termina transformándose en litio 6. Pero esencialmente, como vemos, solo lo que se produce en esta nucleosíntesis primordial son esencialmente estos elementos, estos primeros elementos que tienen unos pocos megaelectronvolts de energía de enlace, pero todos los elementos más pesados, carbono 12, oxígeno 16, que son fundamentales para la vida, por ejemplo, se producen mucho más tarde en la evolución del universo, ya en núcleos de estrellas como el Sol, por ejemplo, o bueno, todas las generaciones de estrellas que han venido antes del Sol. Y una cosa importante que hay que notar aquí es que si se fijan, donde están los picos de energía de enlace van a ser los elementos más estables, y no es por lo tanto extraño que el carbono 12 y el oxígeno 16 sean también elementos muy abundantes en el universo, al menos hablando de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Después del helio, los elementos metálicos, como los llamamos en astronomía, todos los elementos que no son hidrógeno o helio, en astronomía los llamamos metales, y de los metales el carbono y el oxígeno son de los más abundantes. Evidentemente el hierro también, que vemos que tiene una energía de enlace alta, y el azufre. Y hasta este punto, hasta el hierro, es cuando se pueden producir núcleos en las estrellas, en los núcleos estelares.
para elementos más pesados que el hierro ya no se producen en núcleos estelares. Vemos que el hierro es el elemento con la energía de enlace más fuerte, más alta, y todos los elementos más pesados que el hierro tienen en realidad energías de enlace más pequeñas. Y todos estos elementos se producen en explosiones de supernovas o por otros procesos, pero ya no se producen en los núcleos estelares. Y bueno, hasta aquí vamos a parar con esta presentación y luego vamos a continuar con algunos detalles de la predicción, de los detalles generales de lo que predicen los modelos de nucleosíntesis primordial y comparación con observaciones.